Si comenzamos por el modelo esquemático, aquí lo que buscamos es entender cómo en el tiempo se van sucediendo las distintas actuaciones ante un escenario de crisis. Vamos a pensar que la parte económica ya la tenemos hecha, ya hemos hecho nuestro diagnóstico, ya sabemos que la empresa es viable y lo que tenemos que hacer es ir adelante con la utilización de las figuras jurídicas de las que disponemos. Obviamente, una empresa que está endeudada y que lo que está haciendo es soportar las reclamaciones de acreedores, lo que habrá hecho será entablar esas primeras negociaciones con los acreedores. Quizás esas negociaciones ya están muy avanzadas, entonces no es recomendable acudir al despacho en esa situación en la que ya la capacidad de negociación con los acreedores se ha quemado, porque a lo mejor venimos ya de una refinanciación que no se ha cumplido, entonces es volver a sentarse con las entidades para volver a refinanciar. Siempre es preferible, y durante estos años se ha visto cómo ha ido evolucionando, acudir en un escenario preventivo, ¿no? El último cliente, por ejemplo, que acudió al despacho no prevé incumplir hasta este verano. Lo que pasa es que su plan de tesorería ve cómo la tesorería se le va a ir agotando y si no pasa nada, en verano va a tener dificultades de pago. Eso obviamente es el mejor escenario, ¿no?, para poder atender la situación de crisis. Ese inicio de negociaciones con los acreedores, habréis escuchado la figura del preconcurso, por lo menos en la prensa lo habréis leído. El preconcurso lo que persigue es dotar a esa negociación entre la empresa deudora y sus acreedores de una protección legal, de forma que esos acreedores no puedan iniciar ejecuciones. Esto es muy útil de cara a evitar, por ejemplo, embargos, lo que comentaba el compañero anterior en la ponencia, que se sucede una situación en la que si me embargan la cuenta corriente, pues ya poco tengo para negociar, porque no voy a poder seguir con mi actividad. Pues el preconcurso lo que busca es proteger eso durante un periodo de 4 meses al menos. Pues durante ese periodo se puede llevar a cabo la negociación con ese pequeño oxígeno de que los acreedores no me puedan iniciar ejecuciones o al menos puedo paralizar las ejecuciones que ya estuvieran en marcha. Si durante ese periodo de negociación he llegado a acuerdos con mis acreedores, pues no necesito nada más. Obviamente he solucionado la situación de la empresa. Si no he llegado a acuerdos es cuando damos paso a la siguiente vía, que ya es iniciar el proceso concursal. Esto se inicia con un auto judicial, a partir del cual lo primero que ocurre es que nos designan a un administrador concursal. Y la figura del administrador concursal tenemos que entender, con independencia de las experiencias particulares que cada cual haya podido tener, pero en general las funciones del administrador concursal en lo que consiste es en supervisar a esa empresa deudora. Y lo que se tiene que establecer es una relación de trabajo entre el órgano de administración de la empresa, por un lado, el abogado, el despacho de abogados que gestiona el proceso concursal y esa administración concursal, con el objetivo fundamental de que su actuación como administrador concursal intentemos evitar que perjudique el día a día de esa empresa, que la intervención sea cumplir con nuestro deber de colaboración con ese administrador concursal, pero que interceda lo mínimo posible en el día a día de esa empresa, que esa empresa pueda continuar con su actividad del modo más normal posible. Lo que hace el administrador concursal, en paralelo a esa supervisión, es durante la fase inicial del procedimiento, que se llama fase común, elaborar un informe. El administrador concursal lo que tiene que hacer es elaborar un informe que se presenta al juez del concurso, al juzgado mercantil, donde lo que va a explicar es qué ha ocurrido. Él va a hacer su informe donde va a decir por qué esta empresa se encuentra en esa situación, qué es lo que tiene, qué es lo que debe y qué propuestas está haciendo esa empresa deudora a sus acreedores para salir de esa situación. Y esas propuestas será lo que dé pie, en caso de que vayamos a partir del fin de la fase común a la fase de convenio, a un acuerdo. Estamos haciendo lo mismo que en una negociación previa a un concurso de acreedores, es decir, en esa fase preconcursal o incluso antes de habernos acogido a un preconcurso, estamos negociando con los acreedores, pero con una diferencia fundamental, que es que dentro del proceso concursal, en la fase de convenio, lo que buscamos es un régimen de mayorías. No necesitamos llegar a un acuerdo con todos los acreedores de la empresa para aprobar un plan de viabilidad y aprobar un plan de pagos. En cambio, cuando estábamos antes del concurso, los acuerdos tienen que ser singulares. Ahí se necesita alcanzar un acuerdo con todos los acreedores a los que no puedo pagar. Cada acreedor negocia su crédito. Entonces, en una fase anterior al concurso, para evitar un proceso concursal, esa negociación, su complejidad, estriba precisamente en eso, en la necesidad de obtener una unanimidad, un acuerdo con todos mis acreedores. Solo hay una excepción, que es a nivel financiero, que sí es cierto que se ha establecido para que las entidades financieras a las que menos debo no sean las más guerrilleras que lo son en las negociaciones que tiene la empresa deudora con su pool bancario. Lo que se ha buscado en negociaciones preconcursales es, con una disposición adicional en la ley concursal, permitir que opere un régimen de mayorías bastante alto, cualificado, en el que las entidades financieras principales pueden, con su régimen de mayorías, imponer a las entidades financieras minoritarias los regímenes de acuerdos que se hayan aprobado tanto en quitas como en esperas. Se homologa judicialmente el acuerdo que se ha alcanzado con esa mayoría y ahí en una fase preconcursal sí que regiría un régimen de mayoría frente al régimen general, que es la unanimidad. Pero en el convenio de lo que estamos hablando es de un régimen de mayorías puro. Entonces, ese es el sentido de poder ir a un convenio si lo que queremos salvar es la sociedad, no las unidades productivas, que luego explicaré cómo se desgajan y que tiene mucho que ver con la liquidación. Cuando hablamos de liquidación concursal, mucha gente lo asocia a que eso quiere decir que mi empresa va a cerrar.
Y nosotros decimos todo lo contrario. Cuando hablamos de liquidación, lo que se busca es liquidar la sociedad. Pero es que la propia ley, en este caso la ley concursal, lo que favorece es que la liquidación sea a través de la transmisión de las unidades productivas viables o incluso la transmisión de la empresa en su conjunto. Y para incentivar eso, lo que hace es que esas sociedades adquirentes, otras empresas, fondos de inversión, inversores particulares, cualquiera que desee adquirir en esta fase de liquidación en unidades productivas viables, no va a tener obligación de asumir las deudas de la empresa que se las transmite. Eso es un artículo de la ley concursal, el artículo 146 bis, que lo que establece es que la sociedad adquirente será ella la que en su oferta dirá cuáles son las deudas que desea asumir por cualquier cuestión. Normalmente son deudas que están vinculadas a la actividad. Un proveedor que es estratégico de esa actividad, tú le puedes decir que por ley no le vas a pagar en la sociedad que va a adquirir esa empresa, pero no te va a servir. Entonces, si le necesitas, tendrás que asumir la deuda que dejó en la empresa anterior. Pero ya es una decisión voluntaria. Otro ejemplo, por ejemplo, que es muy práctico, es el relativo a la deuda tributaria. La Ley General Tributaria establece que cualquier empresa que transmite en bloque todos sus activos, todo su negocio a otra empresa, si la empresa transmitente tenía deudas con Hacienda, esas deudas se transmiten porque la ley establece que hay una sucesión de empresa tributaria. En cambio, la propia Ley General Tributaria establece que eso no operará si la transmisión se hace en sede concursal. Es un incentivo adicional para que las liquidaciones busquen transmitir la empresa en su conjunto o unidades productivas viables. En paralelo entre el convenio y la liquidación, se abre la última sección del procedimiento concursal, que es la sección de calificación. Ahí es donde se analizan las responsabilidades. Por eso es tan importante que la empresa que se ve abocada a una situación de crisis, lo primero que hagamos en el despacho sea analizar si todo lo que se ha hecho hasta ese momento ha sido correcto, que no se haya incurrido en ningún tipo de decisión que no esté amparada por la diligencia que les es exigible a los administradores de la empresa, o que la contabilidad esté bien llevada, o que no se hayan hecho operaciones de alzamiento de bienes y similares, para que tengamos seguridad en cuanto a que la calificación del concurso va a ser fortuita en todo caso. De forma que podemos llegar a conseguir un supuesto en el que a través de un proceso concursal de liquidación, que porcentualmente son más numerosos que los de convenio, hayamos conseguido transmitir todo lo que vale de la empresa, todas las unidades productivas que son viables, por tanto el negocio puede continuar a través de otras sociedades que lo han adquirido y con una calificación fortuita que exonera a los administradores de la sociedad que han ido al concurso de tener que abonar nada a nivel personal. Pues claro, esto lo que exige es haberlo hecho bien desde el principio. ¿Cuándo califican un concurso culpable? Cuando las cosas se han hecho mal y cuando ya se acude al proceso concursal de una forma más desesperada. Bueno, nos habíamos quedado en la figura de los inversores. Como os decía, en todos los despachos que estamos muy presentes en procesos concursales, en situaciones de crisis, durante estos últimos años de la crisis, sobre todo, fondos de inversión, normalmente extranjeros, han venido a España en búsqueda de oportunidades de inversión. Lo que hacemos es poner en contacto empresas que están muy sobreendeudadas y que no han tenido margen para poder ir adelante por la vía de bien de convenios de acreedores o bien de alcanzar acuerdos con la totalidad de los acreedores. Eso no son necesariamente empresas que se tengan que ver abocadas al cierre, si lo que tienen son unidades productivas que son viables, negocios que son viables. Ahí se puede poner en contacto a estos fondos de inversión con estos empresarios que tienen algo que ofrecer y por la vía de la liquidación estos inversores están interesados en adquirir esas unidades productivas y de hecho son operaciones que se cierran con cierta periodicidad. Estos inversores concurren tanto en el escenario de liquidación en sí, en el escenario de liquidación puro, como en la fase común del procedimiento. Esto es lo más importante de todo desde mi punto de vista. La ley concursal ha buscado que en la medida que la empresa tenga muy claro cuál es la salida del proceso concursal, pueda anticipar esa salida, sin tener que esperar a que se abran las fases de convenio de liquidación, porque por desgracia los juzgados mercantiles están totalmente colapsados y son los que tramitan este tipo de procedimientos. Entonces, una fase común puede durar meses, puede durar un año, nos podemos ver en casos que incluso dure más. Entonces, una empresa que está en un proceso concursal es como estar en un quirófano, cuanto menos dure mejor, porque durante el procedimiento concursal tiene una mala reputación en el mercado, puede tener 1000 problemas, los proveedores que se aseguran con crédito de caución no van a tener seguro de crédito de caución si la empresa está en concurso. Por eso lo que buscamos es que si en la fase previa de análisis, diagnóstico, negociación con acreedores, ya tenemos claro que la salida no va a ser el convenio, por ejemplo, y va a ser la liquidación a través de la venta de la unidad productiva, todo eso se puede precipitar en el minuto 1 del concurso. O sea, la ley permite que en fase común, en la primera reunión con el administrador concursal, ya pongamos sobre la mesa que el objetivo es la venta, por ejemplo. La venta de una o varias unidades productivas. Un cliente, por ejemplo, tiene una sociedad que tiene 2 hoteles, un hotel en Zaragoza y otro en Madrid. Los dos están en la misma sociedad. El hotel de Madrid es viable, el de Zaragoza no. Pues la propuesta ha sido el día 1 con el administrador concursal decirle que queremos vender el hotel que está en Madrid al comprador X, que está presentando su oferta y que ha dicho que él lo compra, pero en el escenario concursal.
Lo mismo que hablamos de las posibilidades de venta en fase común, también vale para el convenio. Si yo he hecho una negociación con los acreedores en la fase preconcursal y no he conseguido la unanimidad, pero quizás una mayoría sí que me han dicho que estarían dispuestos a apoyar el convenio, el plan de viabilidad de la empresa, pues ese régimen de mayoría que lo puedo hacer valer en un convenio, el día 1 del concurso yo puedo grapar a la solicitud de concurso esa propuesta de convenio y el juez me lo tramita en paralelo a que se tramite la fase común. En pocos meses he podido salir del concurso con ese convenio. Por lo tanto, lo más importante es tener clara cuál es la idea de salida de esa empresa en el escenario concursal para precipitarlo y no tener que agotarnos en procesos que duren años. Hay muchos concursos que duran años, pero yo creo que primero son grandes empresas que tienen más dificultad, obviamente, y segundo, que yo creo que han ido al proceso concursal sin tener muy claro cuál iba a ser la salida. No te puedes poner a negociar un convenio dentro del procedimiento, eso tiene que haber estado negociado antes para saber que si lo vas a someter a una junta de acreedores durante el procedimiento será para conseguir las adhesiones que te falten. Pero la idea es intentar agilizar los plazos.